Si te digo que estamos ante una crisis climática que nos puede llevar al colapso mundial, ya lo sabes. Se extinguen especies, hay calentamiento global, inundaciones y sequías históricas. Todo eso también lo tenés claro. Pero si te digo que los mismos que nos dejaron en la situación en la que estamos ahora quieren arreglar el mundo con más de lo mismo, ¿qué opinás? ¿Qué es el capitalismo verde y por qué suena una nueva propaganda de un shampoo que siempre hace lo mismo, tenga el nombre que tenga? Diego. Uy. Hoy, en el Templo del Futuro, capitalismo verde, ecofascismo, cambio climático y bonos verdes. De rostro humano, salvaje, del desastre, de mercado, neoliberal, industrial, de Estado, socialmente responsable, financiero y sostenible. Todos esos nombres le pusieron al capitalismo y ahora tiene uno más. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo y estos dos pelotudos, todo de Sagitario. Verde. El capitalismo verde, si fuera una persona, sería un tipo que está en un zoológico que te dice que es animalista, está vestido con pieles de zorro y comiéndose un chori. Más o menos así, el capitalismo verde sería un capitalismo que se preocupa por el medio ambiente y el planeta. Planeta que está destruyendo el propio capitalismo. Como dice su nombre, es un sistema que pone en el centro y por encima de todo el capital. Entonces quedan en un segundo, tercer y cuarto plano el ser humano, el medio ambiente y cualquier otra cosa que no sea el capital justamente. El capitalismo verde se sostiene sobre dos ideas. La primera consiste en una serie de mercancías y procesos de producción que serían menos dañinas para el medio ambiente. El reciclaje y la mayor eficiencia tecnológica serían principios rectores de todo proceso productivo. La segunda es que el mercado sería el instrumento para reparar los problemas ambientales existentes, desde la concentración de gases invernadero en la atmósfera hasta los daños a los ecosistemas. ¿Y cómo el mercado podría solucionar esto? La solución de mercado estaría asociada a la privatización y mercantilización de todos los componentes de la naturaleza. Por ende, que la gestión de los recursos naturales está en manos privadas. El propio sistema diseñó una herramienta para poder contaminar menos y a su vez ganar dinero. Estamos hablando de los bonos verdes. ¡Están hablando del faso! ¿Y qué son los bonos verdes? Son un tipo de deuda emitida por instituciones, sean públicas o privadas, para financiarse y, a diferencia de otros instrumentos de crédito, comprometen el uso de los fondos obtenidos con un proyecto medioambiental o relacionado con el cambio climático. Un bono verde genera rentabilidad a los inversores de la misma manera que con cualquier otro tipo de bono. Sin embargo, se diferencian del resto de bonos en que el capital captado se utiliza exclusivamente para proporcionar financiación a proyectos relacionados con la protección del medio ambiente. ¿Y de dónde salieron? Los bonos verdes no tienen tanto tiempo en este mundo. El 5 de julio de 2018 el Banco Europeo de Inversiones lanzó el primer bono verde. Al 30 de junio de 2018 los proyectos de energía renovable y eficiencia energética y los de transporte limpio representaban los sectores más importantes de la cartera de proyectos admisibles para la utilización de bonos verdes. En conjunto, entre estos dos sectores, conforman más o menos el 69% de los compromisos con bonos verdes. Entre otros emisores de bonos verdes hay actualmente empresas y bancos de todo tipo y tamaño de distintos países. Todos los emisores llevan a cabo mediciones y seguimientos y presentan informes sobre el impacto social y ambiental de sus inversiones. Fannie Mae es el mayor emisor de bonos verdes en términos de volumen en un solo año, y el año pasado Fiji se transformó en el primer mercado emergente del mundo en emitir un bono verde soberano. La desventaja principal que tiene este tipo de inversión es conocer si realmente se está utilizando para lo que dicen, para proyectos ambientalmente y socialmente responsables, o si realmente la empresa lo está usando para hacer greenwashing, que sería, en buen criollo, una lavadita de cara haciéndose los ecologistas. Kristalina Georgieva, ex directora del Banco Mundial, dijo: es posible que nuestra generación no sea capaz de resolver todos los problemas relacionados con el cambio climático, pero podemos hacer nuestra parte y dejar un planeta mejor para la próxima generación. Veamos algunas cosas que le estamos dejando a nuestra próxima generación. Gobiernos aún planean producir para el 2030 una cantidad de combustibles fósiles más de 2 veces mayor de lo que sería consistente con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados, reveló el informe sobre la brecha de producción 2021.
elaborado por reconocidos institutos de investigación, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Récord de tormentas en el Atlántico con huracanes de categoría 4 y de manera consecutiva, incendios forestales que consumieron vastas áreas de Australia, Siberia, Estados Unidos, América del Sur, así como 10 millones de desplazados en África y Asia por lluvias históricas, son solo algunos datos y huellas que dejó este 2020 y el cambio climático por la actividad humana. El calor llegó a niveles sin precedentes en el Ártico y el océano, y esto genera consecuencias devastadoras. Los científicos advierten que la década 2011-2020 será la más cálida de la historia y desde 2015 no paran de romperse los récords de calentamiento. La temperatura global promedio en 2020 se establece en aproximadamente 1,2 grados por encima del nivel preindustrial de 1850 a 1900, y hay un 20% de probabilidad de que se supere el 1,5 grados para el 2024, según la Organización Mundial del Medio Ambiente. Incluso la temperatura en Siberia llegó a 38 grados. El hielo marino del Ártico también alcanzó su mínimo histórico, y también el hielo marino del Ártico en julio de octubre y a 2020 fue el más bajo registrado. Más del 90% del exceso de energía que se acumula como resultado de aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero van hacia el océano. Durante el primer semestre de 2020 se registraron aproximadamente 10 millones de desplazamientos, en gran parte debido a los hidrometeorológicos desastres concentrados principalmente en el sur y sudeste de Asia y el Cuerno de África. En 2020, la pandemia del COVID-19 ha agregado una dimensión adicional a las preocupaciones por la movilidad humana. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos, más de 50 millones de personas han sido afectadas doblemente. Por un lado, por los desastres relacionados con el clima, sean inundaciones, sequías o tormentas, y por la pandemia de COVID-19. Los principales generadores de CO2, que es consecuencia de la industria petroquímica y la combustión de gas, son de grandes economías y potencias industriales, donde se encuentran las 7 primeras: China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania e Irán. Y a su vez, dentro del mundo de las empresas, las que más generan basura plástica son Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Danone, P&G y Unilever. Estamos hablando de miles de millones de toneladas. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos sería la mayor institución consumidora de petróleo y por ende la principal responsable de las emisiones de gases con efecto invernadero. Para ponerlo en números, el ejército estadounidense contamina más que 140 países juntos. A raíz de la crisis climática surgen varios grupos, tanto a favor como en contra. Están los negacionistas del cambio climático, los que no creen que existe y que es un invento de los medios de comunicación y el progresismo. Y luego están los ambientalistas, que también dentro de ellos están los que tienen una visión sistémica del problema y el ambientalismo que no. Entonces sería puramente jardinería. Y después tenemos a los grupos que parecen como interesados en la crisis climática y plantean que el problema es el ser humano en sí mismo, pero lo que realmente en el fondo son ecofascistas o fascistas ecológicos. ¿Y qué es el ecofascismo? Ellos no se definen ecofascistas como ningún fascista, casi ningún ser humano en la Tierra te va a decir, che, ¿cómo andás? Soy fascista, pero sus raíces y su pensamiento se encuentran en el pensamiento nazi. Si quieren profundizar sobre este tema, hay un libro que se llama Ecofascismo, lecciones sobre la experiencia alemana, y van a poder encontrar ahí muchas cosas en las que basamos este video. Lo que implica el ecofascismo es que hay que tomar medidas contundentes, de grandes magnitudes, soluciones de impactos para salvar nuestra crisis climática, y plantean reducir el consumo de bienes y recursos, una especie de austeridad, y que hay sobrepoblación mundial. Son consignas que a vuelo de pájaro uno podría estar de acuerdo y podría decir sí, pero si rascamos un poco encontramos sus puntos no muy amables con la humanidad y bastante fácil. Primero es que si hablamos de la humanidad como una cosa sola y homogénea le estamos errando y feo, porque allí se esconde la desigualdad y por ejemplo el consumo desenfrenado de los países del primer mundo con respecto a los países más empobrecidos, donde por un lado si todos viviéramos como un ciudadano promedio de Estados Unidos con lo que consume, este video no existiría y nosotros no existiríamos, este planeta no existiría, y por el otro lado tenemos gente que vive con solo $1 al día. El problema tampoco es la sobrepoblación, no es que somos muchos, es que el modo de producción
todavía con mucha energía no renovable y de consumo, hace que no haya para todos. Y como decía recién, algunos viven en la opulencia extrema y otros en la absoluta miseria. El ecofascismo ha generado episodios violentos, como es el caso del atentado terrorista de El Paso en 2019 a mano de un supremacista blanco motivado por la degradación ecológica que dejó 22 muertos. Por si faltaba algo, la pandemia del COVID-19 acentuó este pensamiento. Hay grupos que plantean que el virus es el ser humano y no el COVID-19. Y si se plantea que el virus es el ser humano y no el sistema, entonces lo que hay que eliminar es al ser humano, pero no a todos porque sería autoeliminación. Entonces hay que eliminar a determinada cantidad de gente. Bueno, ¿quiénes definen quiénes se tienen que morir o no? ¿Quiénes dicen, bueno, estos sí y estos no, estos deben morir, estos viven? ¿Quiénes son generalmente los que toman estas decisiones o quiénes se pueden salvar también del cambio climático? La amenaza ya no está tan estereotipada, aunque el racismo estructural de este sistema no se lava de un día al otro, pero ya no son solo los negros, los pobres, los marginales, los extranjeros, los subversivos el problema. Hoy todos somos amenazados y amenazantes. El otro es la barrera y es la atomización social. Los de siempre siguen amasando sus fortunas en su autoaislamiento económico. Entonces en nombre de la ecología del fascismo se camufla de verde reciclaje y siembra su semilla de oro. En conclusión, el capitalismo verde entonces es el nuevo marketing del sistema, que es el mismo que genera la crisis climática en la que estamos y que le echa la culpa al individuo. ¿Hay que reciclar y reutilizar? Claro que sí, y mientras más seamos, mejor, y mientras se llegue a más niveles de organización, tanto barriales, comunitarios, etc., muchísimo mejor, generando movimientos de intercambio en contra de la obsolescencia programada. Está buenísimo, en contra de la cultura del descarte, del uso y tiro. Pero ahora, la culpa no es tuya, la culpa no es mía si compras plásticos, si usas bolsas de nylon o te pones desodorante porque contaminás y agrandás la capa de ozono. No sos vos, ni yo. ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! Son los dueños de las grandes industrias que con sus chimeneas comprometen a nuestra generación y a generaciones futuras. Vos no estás contaminando con una avioneta, no estás tirando glifosato mientras hay campesinos sembrando y cosechando, no contaminás la tierra, no contaminás el agua. Quienes detentan el poder y las decisiones para poder cambiar esto son los mismos que generaron esta situación y que con el COVID-19 generaron más y más desigualdades. Como decía el pensador italiano Antonio Gramsci, la historia enseña, pero no tiene alumnos.